de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es poder estar seguro del Jesús que tenemos. Qué bueno es tener esa seguridad de el Jesús que nosotros tenemos. Amén. Vemos aquí, hermanos, aparentemente dudas en el profeta Juan, en el hecho de él tomarse la tarea y enviar 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el que había de venir o esperaban a otro. ¿Sí? Y Juan fue el mismo hombre que había presentado a Jesús como el Cordero de Dios. Fue el mismo hombre que dijo que el que venía tras él era mayor que él, que el mismo Juan, ¿cierto? Y se refirió antes en términos muy buenos al referirse a Jesús. Y en esos momentos Juan estaba preso porque Herodes, el tetrarca, lo había tomado para apresarlo. Según los estudios, Juan llevaba aproximadamente 1 año de estar preso. Y hermanos, si solamente en el hecho de saber que Juan estaba preso, podemos suponer que como humano él estaba atribulado. Que como humano él se hacía muchas preguntas, se cuestionaba. Y por qué no decirlo, como humano también le surgieron dudas. ¿Sí? Porque no podemos, hermanos, decir que porque somos cristianos, somos creyentes, entonces dejamos de sentir muchas cosas que a veces sentimos como humanos. Como humanos, nosotros sentimos a veces dudas, ¿cierto? O tenemos dudas, temores. ¿Y por qué no decir que Juan sintió algún tipo de temor aún estando allá? Según la Biblia, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, según Lucas relata, y según Mateo relata, él dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, según Mateo. Y hermanos, estando Juan allá en la cárcel, él oía la fama que Jesús iba teniendo, iba cogiendo.
De hecho, hacía poquito él había hecho un tremendo milagro. Había resucitado un joven, el hijo de la viuda de Naín. Amén, amén. Y seguro que Juan oyó todo eso, o sea, oyó lo que Jesús había hecho, todos esos comentarios que se hacían de Jesús como sanador, como el hombre que hacía milagros. Todo eso Juan lo había oído estando en la cárcel. Sí, amén. Y cuando los discípulos llegan a él o donde Juan a contar todo eso, porque según Lucas dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Amén. Entonces Juan, el profeta, él lo que hace es escoger a dos de su confianza, a dos de sus discípulos, a dos de sus seguidores, y les dice, bueno, se ha oído muchas cosas decir de Jesús, y bueno, eso es bueno, quizás podría haber dicho así, ahora ustedes dos vayan donde Jesús, y pregúntenle a ver si él es el que había de venir o hay que esperar a otro. Amén, amén. ¿Será que él es? ¿O es que hay que esperar a otro? Pero vuelvo y me refiero a la condición que Juan hubo podido tener ahí estando preso. ¿Cierto? Hermanos, es que estar en una cárcel no es bueno, gracias a Dios. Nunca he pagado un canazo, gloria a Dios por eso, pero sé que algunos han pagado canazos, algunos han estado en la cárcel. Yo sí he ido a predicar a la cárcel, iba a predicar a la cárcel, en Bellavista me tocó ir a predicar y hermanos, la condición o las condiciones que tienen los presos allá son condiciones muy miserables. Que usted sale es con una carga tremenda por esos muchachos, por esas personas que están allá, y usted dice, uy, la libertad es una bendición. Usted sale de allá, si sea de hacer una visita, y usted se siente libre, usted dice, gracias a Dios, no me tengo que quedar allá. Pero el solo hecho de usted entrar a hacer una visita, usted siente la miseria, la presión, las malas energías, siente, hermanos, las condiciones en el buen sentido de la palabra, y en cierto sentido usted siente las condiciones tan deplorables que tienen esas personas allá, mis hermanos, mis amigos. Es triste. Aunque Juan el Bautista no estaba preso porque haya cometido algún delito, alguna clase de delito, o haya matado a alguien, o haya hecho un robo, o hecho algo así parecido. No, él no estaba allí por eso. De hecho, hermanos, él estaba allí por denunciar el pecado que Herodes tenía. Amén. Él estaba allí, hermanos, de hecho, por causa de la misma verdad. Y hermanos, yo creo que Juan se hacía muchas preguntas. Yo creo que Juan se cuestionaba mucho y hasta podría haber pensado, pero si él es el Mesías, si él es el Cristo, si él es el Salvador, si él es el enviado de Dios, entonces, ¿por qué no hace justicia de una vez y acaba con toda la maldad de una vez y hasta yo puedo salir libre? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Y fue el hombre, hermanos, que oyó la voz del cielo, cuando dijo estas palabras referente a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue el hombre que vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Era una señal para Juan, para Dios mostrarle quién era el Mesías.
Mesías porque solo Juan lo vio. Amén. Solo Juan oyó la voz. Pues solo Juan, digo solo Juan porque las otras personas no. Eso era una señal para Juan. Sí, amén. Y el mismo Jesús, claro está. Pero hermanos, de verdad hermanos que uno a veces hermanos en medio de tribulaciones, en medio de tantas situaciones que tiene uno que vivir en esta vida, uno se cuestiona mucho, uno se hace muchas preguntas. ¿A cuánto les pasa? Pero vemos que Jesús fue contundente en la respuesta que mandó para Juan, ¿verdad? Jesús no se puso ahí a vanagloriarse con palabras, a decirle a esos dos discípulos que Juan le había enviado a él, a decirles, vea, dígale a Juan que sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Dígale que crea de una vez que es que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Sí, no. Ese Jesús, que es nuestro Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Habló con hechos. Amén. Habló con hechos. Porque la Biblia dice que cuando los hombres, en el verso 20 del capítulo 7 de Lucas, dice que cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en el verso 21 dice, en esa misma hora, en ese mismo momento, en ese mismo instante, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. No fue solo teoría. No fue pura teoría. Aunque Jesús, hermano, ya se había declarado ser el Cristo, ser el Hijo de Dios, ser el Mesías. Pero ahí en ese momento en que los discípulos de Juan le hacen la pregunta si sí era, Jesús lo que hace es responder con hechos. ¿Sí? Porque, hermanos, el Dios que nosotros tenemos no es un Dios de boca. Y a Jesús, a quien proclamamos ser nuestro Dios, no es solamente un Dios del cual muestra la Biblia y ya, hermanos. Hay que entender, hay que comprender, hay que tener en cuenta que el Jesús que tiene esta iglesia es el Jesús obrador de maravillas, de milagros, de prodigios, de señales y de cuanta cantidad de milagros grandes y extraordinarios. El Jesús de la Biblia, hermanos, no es cualquier Jesús. Gloria a Dios. No es cualquier Jesús. Hay gente, hay personas bastante reconocidas y hay documentales donde se nos presentan a grandes líderes políticos, a militares o religiosos bien reconocidos en este mundo. Y es curioso que algunos incluyan a Jesús entre ellos. Sin embargo, ninguno de estos puede igualar la grandeza de nuestro Señor. En estos versículos queda claro que no hay otro como Jesús. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Nosotros estamos esperando a Jesús, pero ya por segunda vez. ¿Cierto? Gloria a Dios. Ya no lo estamos esperando, hermanos, para que Él nos redima de nuestros pecados y muera en una cruz. Ya eso pasó, gloria a Dios por eso. A eso le damos valor, porque si no fuera así estuviéramos perdidos. Gracias a Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Y yo no tengo necesidad de esperar a otro que venga y me redima. No tenemos necesidad de esperar a otro Mesías, a otro Cristo. Con Jesús
Jesús tenemos, ahora ya lo estamos esperando, es para volar con Él e irnos para las bodas del Cordero con Él. No tenemos necesidad de buscar otro Cristo, de buscar otro Dios, de buscar otro Salvador, si es que en Él estamos completos, como dice la palabra de Dios. Yo no tengo necesidad, ni usted tampoco, de esperar a otro. ¿Para qué otro? No me sirve otro, no me sirve otro, no me sirve un profeta de muchas iglesias, que muchas iglesias han tenido por alto. No me sirve, a mí me sirve es el Jesús, el Mesías, el Adonai de verdad, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Gracias a Dios por los profetas verdaderos, gracias a Dios por los que son profetas de verdad de Dios, gracias a Dios por ellos, pero solo uno es el Cristo, solo uno es el Mesías, solo uno es el Salvador del mundo, solo uno es la vida eterna, solo uno es el Rey de Reyes y Señor de Señores, solo Jesús. Así es, amén. Amén. Amén, amén. No hay otro como Él. Gloria a Dios, no hay otro como Él. Hermanos, con Jesús nos basta. Como dice la canción, con Cristo nos basta. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, y si Dios permite que tengamos algunas dudas, Él después nos va a aclarar las dudas como Juan. ¿Cuántos dicen amén? Yo noto que Jesús no manda a regañar a Juan, porque Jesús sabe que como humanos nos surgen dudas. Él no lo manda a regañar, ni le manda a decir, vea que usted es un hombre de poca fe. Los discípulos de Juan no llegaron allá donde Juan otra vez a darle la razón de Jesús, a decirle, vea que usted le falta fe, que usted es un hombre que se le terminó la fe. No. Jesús hizo sus milagros, sanó esos enfermos, esos cojos, esos ciegos. Yo me imagino, hermanos, los discípulos de Juan viendo y dicen, ¡wow! Porque dice la Biblia que en ese mismo instante, que en ese mismo momento, y Jesús sane ciegos, cojos, paralíticos y haga cuanta clase de milagros, y los discípulos de Juan mirando todo eso. Vaya, dígale a Juan lo que han visto y oído. Claro que sí. Sí, eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Sí, gracias mi hermano por su aporte. Sí, y ahí se estaba cumpliendo. Ahí se estaba cumpliendo. Y hermanos, qué bueno, porque yo sé que estos discípulos de Juan después se convirtieron en discípulos de Jesucristo, en discípulos del Señor, porque creyeron. ¿Y quién no cree, hermanos? ¿Quién no va a creer así? Hay gente que dice, no, es que no necesitamos milagros para creer. Pues en cierto sentido de la palabra es verdad. Pues hermanos, usted y yo y toda persona debe de creer solamente con lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí o no? Pero no seamos egoístas. Cuando hay milagros, la fe se aumenta. Cuando hay prodigios, cuando hay obras maravillosas de parte de Dios, obras que se pueden ver, la fe aumenta. Y Jesús hubiera podido decir a esos discípulos de Juan, vea, dígale que sí, que yo soy el Cristo, y listo. Y ellos voltear, irse con la razón donde Juan. Pero Jesús quería que se convencieran de quién era Él de verdad. Y Jesús quiere que nos convenzamos de quién es Él en verdad. De que Él no es un Cristo
Cristo colgado en una pared, de que Él no es un Cristo hecho de yeso, de madera, de metal, de ningún tipo de esos materiales, que Jesucristo es un Dios verdadero que hace milagros, grandes prodigios, y que usted y yo como creyentes tenemos el deber de mostrar a otros el poder de Dios también. Gloria a Dios. Mantenernos hablando que Jesús hace milagros, hace prodigios y no pasar nada, eso casi no vale, la verdad. Decir a todas horas es que el Cristo que tengo yo es un Cristo de poder, y cantar hasta el coro, hermanos, y no pasar nada, la verdad algo hace falta, ¿sí o no? Algo hace falta. Decir que Jesucristo es capaz de sanar a cualquier enfermo y no ver enfermos siendo sanados por el poder de Dios, eso es incompleto. Sí, amén. Algo hace falta. Amén. Amén. Decir que Jesús transforma vidas, cambia al borracho, al drogadicto, al homosexual, cambia al pecador, lo cambia, lo restaura, lo convierte a Él, y no ver almas convertidas, eso es incompleto. Necesitamos, hermanos, ver la gloria de Dios, como lo he dicho en ocasiones anteriores en este lugar. Que cuando a mí me pregunten y a usted le pregunten cuál es el Cristo que usted predica, que Jesús es el que usted dice tener, usted sin palabras llegue y diga: voy a mostrarle cuál es el Cristo que yo tengo. Quiere que ore por usted, usted ore por esa persona, y esa persona se convenza y pueda decir: de verdad, cuando usted oró por mí, yo sentí algo maravilloso en mi vida. Yo no quiero llegar a una casa para orar por un enfermo y dejarlo enfermo. No, yo quiero llegar a esa casa, orar por ese enfermo, y que ese enfermo quede sano, y el que era enfermo y ya está aliviado pueda decir: es Dios, el Cristo que trajo a este cristiano aquí a mi casa. Ese Cristo me ha sanado. Pero debemos de estar convencidos de quién es Jesús. ¿Quién es Él? Él es el sanador, Él es el salvador, Él es el pan de vida, Él es el verbo divino, Él es el Dios manifestado en carne. Jesucristo es el todopoderoso, Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas. Hasta que usted y yo no nos convenzamos de eso, hermanos, no va a pasar nada más allá de decir: de Cristo hace milagros, Cristo sana, Cristo salva. Todo se va a quedar en palabras. Pero si usted y yo, hermanos, tenemos una actitud de creyentes verdaderamente, el Señor no nos va solamente a hablar de promesas, Él va a cumplir sus promesas también. Porque alguien puede hacer muchas promesas y a la vez no cumplirlas. Pero Dios ya nos dio las promesas. Ahora le está esperando que usted y yo nos convenzamos de quién es Él para cumplir sus promesas. Yo quiero mostrar el poder de Dios. Aleluya. Yo lo quiero. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es muy interesante la forma de cómo Jesús responde a los mensajeros de Juan Bautista. En lugar de palabras, en lugar de teoría, Gloria a Dios. Jesús realizó una serie de obras, de hechos, del poder de Dios. Y eso era lo que testificaba verdaderamente de quién era Él. Sus hechos. ¿Y sabe qué va a testificar? ¿Qué es lo que va a testificar de usted? ¿De quién realmente es usted? Los hechos suyos.
Usted puede decir: yo soy cristiano, yo soy creyente, yo tengo a Jesús. Puede cantar coros, puede hasta orar, puede hasta saltar, puede danzar, puede alabar a Dios. Pero a usted lo va a identificar como cristiano los hechos, sus hechos, lo que haga, lo que diga, lo que piense. Eso es lo que le va a dar identidad a usted como creyente. Si hace la voluntad de Dios, si piensa como Dios quiere que piense, si habla como Dios quiere que hable, eso te va a destacar como cristiano. Jesús no solamente debía de haber venido a decir a este mundo que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, también debía demostrar con hechos de quién era Él. Con hechos. Yo estoy cansado, la verdad, hermanos. Estoy cansado. Y muchas veces me canso de decir que tengo un Dios de poder, que Jesús es el Todopoderoso, y que Jesús es el que sana, que Jesús es el que salva, que Jesús cambia a las personas. Estoy cansado de decir eso y no ver la verdad, tantas cosas hechas por Dios. Y he visto el poder de Dios manifestado varias veces, pero ¿sabe qué, hermano? Si usted mide lo que usted ha visto y oído y lo compara con todo lo que usted ha hablado, es más lo que usted y yo hemos hablado que lo que hemos visto y oído. Es más lo que hemos dicho, lo que hemos hablado. Y claro, a Jesús le gusta, como escuchamos el domingo pasado, hermano, las palabras te enlazan, las palabras te encarcelan, te apresan. Lo que tú digas te ayuda para bien o te ayuda para mal, es verdad, hermanos. Pero yo quiero que más que palabras sea la manifestación del poder de Dios. Se realmente muestre que soy un verdadero pentecostal del nombre, que verdaderamente la unción de Dios está en mí, que realmente Dios está conmigo, que realmente Él habita en mí, que realmente yo permanezco en Él y Él en mí, que realmente yo todavía soy un siervo de Dios. ¿Cómo lo muestro? Con mis hechos. Con mis hechos. Dios nos ayuda. Hoy en día vivimos en un mundo plagado de religiones, de creencias, cada una con sus diferentes profetas y falsos cristos. Están las iglesias que tienen sus grandes profetas y cogen y hacen un cartel grande, y ahí le toman, está él en una fotico, el profeta de ellos, hermanos. Yo no sé cuántos han visto eso, yo lo he visto muchas veces, varias veces, en varias organizaciones, hermanos. Y lo primero que se ve cuando la gente llega a sus templos es la foto de su profeta. La foto de su profeta, supuestamente la foto del ungido, del enviado. Y hermanos, como dije ahorita, vuelvo y digo, estamos plagados de todo eso. ¿Qué profetas, qué falsos? Hermanos, que los supuestos cristos, cuando vienen a ser unos falsos cristos, donde cada persona puede escoger en qué creer de acuerdo a sus principios y conveniencias. Muchos líderes religiosos, políticos y militares se han levantado afirmando traer la cura para una sociedad desesperada. Pero ¿acaso Jesús se puede comparar con ellos? Realmente no. ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús es el verdadero Salvador y Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podía Juan estar seguro de eso? Porque él quería estar seguro de eso siempre y cuando envió mensajeros donde Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él quería saber si de verdad él era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, o tendrían que esperar a otro. Pero ¿cómo puede ser? Como dije ahora,
¿Cómo puede ser sabiendo que Él mismo lo presentó y Él mismo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero ¿cómo puede ser que a los días, al tiempo, le surjan aparentemente dudas cuando Él mismo lo había presentado ante el pueblo, ante la sociedad y en el mismo Jordán, cuando Él mismo lo había bautizado? Cuando Él mismo había tenido una conversación con el Señor en cuanto a su bautismo, cuando Jesús mismo le había dicho, yo debo de ser bautizado por ti, cuando Juan le había dicho también, no, es que yo no soy digno de bautizarte, yo no soy, no, es que tú eres más grande, ¿cómo es que tú me dices que yo te bautices si tú eres más grande que yo? Pero ¿sabe qué le dice Jesús? Hazlo, Juan, porque conviene que guardemos toda justicia. Todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, conviene hacerlo. Pero pareciera como si a Juan se le hubiese olvidado al tiempo todo eso, toda esa conversación que él tuvo con Jesús, la presentación que él le hizo a Jesús, la voz que oyó del cielo, que dijo en cuanto a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Parece como si a Juan se le hubiera olvidado, hermanos, esa manifestación de Dios en forma de paloma, hermanos, esa manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma posando sobre Jesús. Porque, hermanos, si usted analiza, hermano, eso es como un contraste. ¿Cómo es que Juan le envía a decir a Jesús si Él era el Mesías, si Él era el que realmente el Salvador, o que había que esperar a otro? Juan quería convencerse y Jesús sabía que la mejor manera de alguien convencerse de quién es Él, ¿sabe cómo es? Él manifestando su poder y su gloria, haciendo prodigios, haciendo milagros, haciendo obras grandes. Y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando está acorralado por una situación difícil, de un momento a otro ve la gloria de Dios manifestada y a usted se le aumenta la fe. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere aumentarnos la fe. Y a veces, hermanos, nosotros como que vamos dejando de creer, como que la duda nos va visitando, como que la incredulidad está tocando nuestro corazón. Pero de un momento a otro llega Jesús con un milagrazo, con un prodigio grande, con un tremendo milagro. Y dice, para que crea, para que vea quién soy yo, para que usted sepa que yo no solo soy el Salvador, yo soy el que ayudo a mis hijos, yo soy el que proveo, yo soy el que sana, yo soy el que resucito a los muertos, yo soy el que levanto al paralítico, yo soy el que sano a los ciegos. Yo no sé si Dios le habla a alguien. Alórelo. Quizás usted esté lleno de dudas, o quizás usted se parezca a Juan, o quizás hay algún tipo de duda en su corazón, pero Dios va a hacer que su fe sea aumentada. Él quiere mostrar su poder en su vida. Yo no sé si usted, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, también lo visite la duda como a Juan. Yo no sé si usted a veces tiene incredulidad. Jesús sabe, Él se acuerda de que somos polvo, Él sabe que somos humanos y débiles como seres humanos, pero Él quiere mostrar su identidad a través de los milagros. Los milagros son las credenciales de Jesucristo. Los milagros muestran quién es Jesucristo. ¡Oh, santo!
Cristo vivo. Él se levantó de la tumba está vacía, venció la muerte con poder, y ahora está a la diestra del Dios Padre, ahora está en gloria, y en gloria le veremos cuando venga por segunda vez. Cristo te va a sorprender, Dios te va a sorprender con un milagro. Reciba la palabra y diga: sí, Señor, Dios me va a sorprender con un milagro. Oh, Señor, alábele, alábele, alórele, porque Cristo quiere manifestarse. El milagro más grande es ser lleno de Él. El milagro más grande es ser lleno del Espíritu Santo. Oh, aquí está el Mesías, aquí está el Redentor, aquí está el gran yo soy. Al considerar estas obras nos damos cuenta de que verdaderamente no puede haber otro como Jesús, no puede haber otro como Él. Estas pruebas físicas ayudaron a Juan y nos ayudan a nosotros para saber quién es Jesús y confiar más en Jesús. Solo Jesús puede sanar cualquier enfermedad, aún enfermedades terminales. Por eso Él dice: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Jesús tiene el poder para sujetar aún a los mismos demonios. Dice la Biblia que en esa misma hora sanó a muchos de espíritus malos. Solo Jesús tiene el poder sobre la muerte, porque los muertos son resucitados por Él. Sobre todo el mensaje llega hasta los pobres, porque a los pobres es anunciado el Evangelio. Si consideramos todas sus obras, nos daremos cuenta que no hay nadie que iguale sus obras. Ningún hombre de esta tierra u organización es capaz de igualarlo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni los lamas de Tibet han podido igualar la existencia, la excelencia de la enseñanza, de las enseñanzas y de las obras de Jesús. Todas las tumbas de esos hombres de Buda, de Mahoma y otros más aún existen y afirman, hermanos, ser lugares sagrados. Pero Cristo dejó la tumba vacía porque Él solamente venció la muerte. Cristo dejó la tumba vacía porque ni Mahoma, porque ninguno de ellos, ni Buda, ni los lamas de Tibet, ni Confucio dejaron la tumba vacía. Las tumbas de ellos todavía existen, pero Jesús no se quedó en la tumba. Alabe al Cristo vivo, alabe al Cristo de poder. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Nadie se ha atrevido a hacer las afirmaciones que el mismo Jesús hizo. Por ejemplo, un hombre llamado Lenin, quien fue político, filósofo, revolucionario, comunista ruso. Ese hombre afirmó a la Unión Soviética que el comunismo haría que en ninguna casa faltase el pan, pero jamás se atrevió a decir: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. No hay otro, no hay Él, solo Él, porque no hay otro. Buda enseñó acerca de la iluminación y en toda su vida buscó la luz, la supuesta luz hasta el día de su muerte, pero jamás dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Alore, siga. Aleluya.
mismo enseñan que a través de muchas penitencias y reencarnaciones el ser humano puede alcanzar la perfección y una mejor vida, pero ninguno de ellos ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, alábelo, porque no hay otro como Jesús. Alórelo, 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 alórelo. Oh, Sigmund Freud, un hombre llamado Sigmund Freud, oh médico neurólogo de origen judío, le llaman el padre del psicoanálisis. Enseñó que la psicología trataría las perturbaciones mentales de los hombres, pero jamás dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 15:27. Sigue adorando al que es, al que será, al que vive por los siglos de los siglos. Mahoma afirmó ser el descendiente directo de Ismael, hijo de Abraham, pero jamás dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Grandes religiosos se han levantado en el mundo, personajes reconocidos, muchos religiosos líderes, pero el líder de los líderes, el Señor de los señores, el Rey de reyes, se llama Jesucristo. Alábale, querido hermano. Adolfo Hitler les prometió a los alemanes que les conduciría al Tercer Reich, o sea, el régimen nazi, a un nuevo milenio, pero jamás dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ninguno igual a Jesús, ninguno igual a Jesús. Hay alguien que le dé el reconocimiento a Él en esta hora. Hay alguien que valore a un Dios grande. Se da una adoración grande a un Dios de excelencia. Se le da una excelente adoración. Siga. Oh, aleluya. En general no hay nadie que se iguale a nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha recibido tantos títulos de honor y grandeza como nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y Señor. Él es el Cristo, el Mesías esperado. Él es el Consolador. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Príncipe de paz. Él es el Verbo del divino. Él es el Cordero de Dios. Él es el pan de vida. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él no es cola. Él no es un segundo. Él es el primero y el último. Él no es un segundo. Él no es un tercero. Él es el alfa y la omega. El principio y el fin. El Todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Él es el apóstol de apóstoles. Él es el profeta de profetas. Jesucristo es todo para la iglesia. Él es el milagroso. Él es el milagroso. Síganlo adorando. Síganlo adorando.
apóstol Juan, en Juan 21:25, él dijo, y él también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habían de escribir. Amén. En Lucas en Hechos capítulo 1:1, quien fue el escritor de Hechos de los Apóstoles, Lucas dijo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Dándonos a entender que era el principio de los milagros y de las maravillas de Dios. Según los estudios, hay 36 milagros que se dan en los 4 evangelios. Se debe comprender que la Biblia nos provee solamente de una lista parcial de los milagros ejecutados por nuestro Señor Jesucristo. La deducción es que hay un sinnúmero de ellos que no han sido registrados, según el apóstol Juan, capítulo 21, verso 25. Jesucristo es un ser milagroso. Él es el único ser milagroso. Dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es un verdadero milagro que Dios se manifestara en carne. Jesucristo fue y es el Dios humanado. Es el Dios humanado. Él fue Dios manifestado en la carne, según 1 Timoteo 3:16. Todo lo que rodea a Jesús es milagroso. Su nacimiento, su ministerio, su resurrección, sí, y su ascensión. Su nacimiento fue un milagro. Si no hubiera tenido lugar un milagro, él jamás podría haber nacido de una virgen. Este fue uno de los grandes milagros de todos los tiempos. Y sigue haciendo milagros. Alguien escribió refiriéndose a Jesús y dijo, hubiera sido un milagro que Jesús no hiciera milagros. Jesús es un ser tan milagroso en sí mismo que no nos sorprende el hecho de que ejerció su poder sobre las enfermedades, los demonios, la muerte y la misma naturaleza. Los milagros prueban la verdadera identidad de Jesús. No puede haber prueba superior que aquella de los milagros que llevan la evidencia del poder de Dios. Los milagros dieron prueba de la verdadera identidad de Jesucristo. Los milagros realizados por nuestro Señor eran sus credenciales, eran señales que revelaban su verdadera naturaleza y misión. Podemos ver la personalidad y naturaleza de Jesús mismo en cada uno de sus milagros. Pero hermano, esto no se va a quedar solo en palabras. ¿Alguien quiere recibir un milagro? ¿Alguien quiere recibir un milagro? ¿Alguien quiere recibir un milagro? ¿Alguien lo va a recibir hoy? Hoy lo va a recibir. Hoy, si tienes dudas sobre la identidad de Jesús, sobre quién es Jesús, sobre si Él realmente es el enviado de Dios o no, ven para acá que Él te va a demostrar quién es Él. Ven para acá, hermano Mauricio. Oh, joven, hermana Celina, es hora de recibir el milagro. 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 Aquí está el Señor, sin duda está en la iglesia del Señor. Sin duda somos pentecostales en alabanza y apostólicos en doctrina. Sin duda que sí es, pero ¿qué vas a recibir tu milagro? Alguien que cierre los ojos en fe.
Ahora va a recibir su milagro. Ahora lo va a recibir. Ahora mismo. Cualquier cosa que estés pidiendo a Jesucristo, Él te va a demostrar quién es Él. Él te va a demostrar quién es Él. Y si quieres poder de Dios para ir y mostrar los milagros del Señor, Él te va a dar poder en esta. El Espíritu de Dios está aquí. Él está muy cerquitita a ti, pero quiere estar aún en ti, no solo cerca de ti, sino en ti. Aquí está el Señor, el ser milagroso Jesucristo. Aquí está Él, alábalo, adóralo, abre tu boca y dile algo, clama a Él y Él te responderá. Clama a Él y Él te responderá. Alguien que clame, alguien que diga: Jesucristo, ayúdame, Señor. Necesito un milagro. Necesito un milagro para esta joven. Un milagro para ella, Señor. Un milagro para esta dama, Señor. Declare milagros. Hermana María, milagros se tocan. El Espíritu Santo es un milagro. La llenura de Él es un milagro. Ser lleno del poder de Dios es un milagro. Diría el milagro más grande, porque usted, lleno del poder de Dios, va a salir de aquí listo, preparado para orar por enfermos, para orar por gente necesitada. Alguien ha recibido, alguien está recibiendo. Señor conoce tu corazón y sabe cuál es tu petición. Exprésale lo que quieres recibir. Háblale a Él, que eres tu mejor amigo. Háblale a Él. Cierra los ojos. Háblale a Él. Él es el que te ayuda. Él es el que cubre tus necesidades. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. La solución es Cristo. Cristo el hacedor de milagros. Cristo el hacedor de prodigios. Jehová Jireh, Cristo quien provee. Es Él el que da alimento. Es Él el que da alimento. Es Él el que sana. Él es Él, es Él, es Él. Es Él, es el que te convierte a Él. Es Él el que saca todo lo malo y lo sucio de tu corazón. Él es el que limpia al hombre pecador. Es Él, es Él. Los aplausos deben de ser para Él. Los aplausos deben de sentirse para Él. Es Él, es Él. Es Él quien va a organizar tu situación, cualquiera que sea. Es Él quien te va a aclarar cualquier duda. Es Él, es Él, es Él. No esperes a otro. Es Él, es Él, es Él. Quizás estás pensando como Juan. ¿Será que es Él? No espero a otro. No es Él, hermano. Es Él, es Él. Es Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Aquí está el Señor. Suelta un aplauso más fuerte para Él. Cierra sus ojos en fe. Ahora que Él está aquí, Él es mayor que el presidente de cualquier país. Él es mayor que cualquier hombre que tenga reconocimiento en el mundo. Él es mayor que cualquiera. Él es mayor que cualquier pastor. Él es pastor de pastores. Él es mayor que cualquiera. Es Él. No tengo necesidad de esperar a otro. Es Él, hermano Alberto, quien te va a sanar. Es Él quien va a sanar esa herida. Es Jesucristo quien va a poner su mano bendita en tu herida.
Es Él quien va a llenar ese vacío. Es Él quien va a llenar ese vacío de tu corazón. Es Él quien saca la tristeza y quien da gozo.